En este día vamos a compartir la siguiente temática. Vamos a hablar acerca de los dos cimientos. Pero quiero iniciar definiendo qué es un cimiento. Esto no es más que parte de una construcción o edificación que se encuentra bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo a dicha construcción. Palabras sinónimas de cimiento pueden ser base o fundamento. Por eso se habla de la base o los fundamentos de un edificio. Hay otra palabra que quizás para muchos no es muy conocida, para otros sí, y es la palabra zapata. Zapata, ¿qué es? Es un tipo de cimentación superficial que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencia a compresión medias o altas. Es un tipo de cimiento muy usado en mi país de origen, República Dominicana. He tenido la bendición de que mi padre fuera ingeniero civil y recuerdo muchas construcciones, edificaciones que él estaba realizando, que a veces hablaba de que en este momento estaban echando la zapata. Y se refería a eso. Es una roca que se fabrica en base a concreto con varillas de acero dentro, lo cual entonces le da firmeza a lo que se va a construir luego encima de esta base. Hay porciones en la Biblia que son muy conocidas y eso es bueno, pero que por el mismo hecho se puede caer en el error de no tomar en cuenta lo que se nos está diciendo allí. O sea, ya lo conocemos, pero entonces como que nos olvidamos, porque como lo conocemos, yo sé eso, dicen muchos, yo lo he oído, yo lo he leído, etc. Y eso sucede con diferentes parábolas. Por ejemplo, hay parábolas muy conocidas, una de las más conocidas es la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de la gran cena. Una de esas parábolas muy conocidas también es la parábola de los dos cimientos. Las parábolas eran una especie de cuento que el Señor Jesucristo se inventaba para dar una enseñanza. Las parábolas no eran cosas que habían sucedido precisamente, sino que el punto de la parábola era traer una enseñanza o edificación. Precisamente esta parábola de los cimientos trata algo que es básico y fundamental para la vida de todo creyente. Todo arquitecto, ingeniero civil o albañil sabe que si la base de lo que está edificando no está correcta, no está lo suficientemente sólida, no va de acuerdo al terreno y a lo que se quiere edificar, todo lo que construya encima de ella va a estar en grave peligro. Podrá ser una edificación muy hermosa, muy cara, muy preciosa, pero si tiene problema en el cimiento, esta podría echarse a perder en el momento a veces que menos se espera. Por eso, los cimientos de los grandes edificios tienden a ser muy costosos por la cantidad de concreto y acero que requieren. Y para colmo es algo que no se ve a simple vista, no es algo que se puede mirar como un lujo, no, está bajo tierra. Recuerdo cuando eso no vivía aquí en la ciudad de Nueva York, que visité el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas, el llamado World Trade Center. Ya habían sido destruidas y estaban haciendo los cimientos para el nuevo edificio que ya está construido, y es la hermosa Freedom Tower o World Trade Center, como se le llama también. Pero eso es un edificio que iba a ser algo muy grande como lo es hoy en día. Por lo tanto, el cimiento era un hoyo muy profundo, y recuerdo que estaba lleno de acero, de barras de acero, de diferentes cosas, y estaban vaciando concreto. Pero ¿por qué eso era tan grande y tan majestuoso? Se veía algo muy profundo. Porque el edificio que iban a construir iba a ser igualmente grande.
Por eso el cimiento tenía que ser algo fuerte y adecuado para esa edificación. En Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 29, y voy a leer, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta parábola vemos cómo el Señor Jesucristo claramente define dos grupos de personas. El primer grupo es aquel que escucha la palabra de Dios o la lee, o sea, recibe la palabra de Dios, pero la lleva a la práctica. Obedece lo que Dios le está diciendo, sigue la instrucción del Señor. No solamente se limita a oír o a leerla, sino que se vuelve parte de su vida, la vive porque la ejecuta. Pero el segundo grupo, igualmente que el primero, la escucha o la lee, la palabra del Señor, la Biblia, pero no la lleva a la práctica. Posiblemente dice: ay, qué hermoso, tocó mi corazón, qué precioso, pero no la vive, no la pone por obra, no la ejecuta. En otras palabras, no está obedeciendo lo que el Señor le dice en la Biblia. Ese es el segundo grupo. Miren, en esta parábola también aparece implícita la ley de la siembra y la cosecha. Conforme realizo las cosas, voy a ver los resultados. Si hago lo que es de Dios, voy a ver resultados que van a glorificar a Dios. Pero si no hago lo que Dios me dice, pues también voy a ver resultados, pero que no son los resultados que glorifican a Dios, no son los resultados que Él quiere para mí. Y eso lo vemos en esta parábola. Si bien esta es una parábola que el Señor Jesucristo está contando al parecer ante mucha gente, es parte de lo que se conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Miremos el verso 24, o sea, el inicio de la parábola. Cualquiera pues, recuerde que está hablando el mismo Señor Jesucristo directamente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si bien el Señor Jesús se está refiriendo a poner en práctica toda la Biblia, se puede interpretar así sin ningún problema, es correcto, se refiere a poner por obra toda la palabra de Dios, debemos mirar también el contexto en lo cual Él está diciendo eso, porque Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, la que Él viene hablando. Por eso es importante mirar Mateo 5, 6 y 7 por completo, que es todo lo que es el sermón del monte, que nos habla del contexto. Pero miremos los versículos anteriores a esta parábola, de qué Él está hablando en el mismo capítulo 7 de Mateo. En los versículos del 13 al 14, Él habla acerca de la parábola de la puerta estrecha o angosta. En esta se trata el tema del decidirse por el Señor y lo que es de Él, lo que es de Dios, aunque sea lo más difícil, aunque quizás
La gran mayoría se va por este camino, pero si este es el camino de Dios, aunque sea la puerta estrecha o el camino estrecho, como usted le quiera llamar, yo debo seguir es el camino que Dios me marca. El camino que glorifica a Dios. Por eso es importante tomar en cuenta qué va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? En los versículos del 15 al 20, del mismo capítulo 7, Jesús habla de por sus frutos los conoceréis. La parábola de los dos cimientos también aparece en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y allí también está precedido por esta enseñanza que da Jesús acerca de que por sus frutos los conoceréis. La enseñanza en esta porción se enfoca en mirar los resultados de Dios en una persona. O sea, si en una persona, institución, lugar, etcétera, se está dando el resultado que glorifica a Dios, el fruto que es de Dios. Por ejemplo, ¿hay verdad en ellos o hay mentiras, engaños? ¿Glorifican a Dios? ¿Van de acuerdo a la Biblia? ¿Se manifiesta allí el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo se comportan? Etcétera. Yo tengo que mirar eso. Yo tengo que observar el fruto. ¿Por qué? El Señor Jesús dice que no es un árbol malo el que da buenos frutos. Si da buenos frutos es porque es un árbol bueno. Igualmente, si hay malos frutos, no puede ser un árbol bueno, es un árbol malo. Un árbol de naranja, o sea, un naranjo, ¿qué fruto va a dar? Naranja, no va a dar peras, va a dar naranja. Y esto tiene que ver también con la ley de la siembra y la cosecha. Es importante mirar los frutos. De eso también está hablando el Señor en el contexto. En los versículos del 21 al 23, y recuerden que seguimos en Mateo 7, el Señor había hablado acerca de nunca os conocí. Esto tiene que ver con el tener una verdadera conversión a Dios. Hay personas que se dicen que son cristianos o que son seguidores de Dios, etcétera. Pero no hay una verdadera conversión. ¿Qué va a mostrar la verdadera conversión? Lo que ya mencionamos, el fruto. ¿Qué fruto hay? Ahí sabemos, nos podríamos dar cuenta si hay una genuina conversión o no. Pasemos al versículo 25 de esta parábola de los dos cimientos. Dice que sobre la casa, que podía representar la vida, pero miremoslo como una casa, como dice tal cual la parábola, de la persona que había escuchado la palabra de Dios, pero la puso por obra, hizo caso, obedeció al Señor. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjense qué interesante. Hay personas que piensan que por el hecho de que seamos cristianos nunca nos va a venir problema. Y no es así. Al contrario, sí nos va a venir problema. No es verdad que nos va a venir tampoco más problemas o menos problemas, pero sí nos vendrán dificultades. Aquí vemos este ejemplo. El punto es, ¿estamos preparados para esas dificultades? Dice que la casa se mantuvo firme porque estaba fundada sobre la roca. Todo esto porque esta persona era alguien que escuchaba o conocía la palabra del Señor, pero la ponía por obra. Le hacía caso al Señor. Estos elementos que impactaron la casa, la lluvia, ríos y vientos, vinieron de repente, de improviso. La clave de la permanencia de dicha casa era que estaba fundada, edificada, cimentada sobre la roca. Tenía una buena base. La base correcta y adecuada. Por eso esa casa se mantuvo firme. Diciéndolo de otra manera, cuando soy alguien que escucho, estudio la Biblia y la llevo a la práctica, es como cuando tengo, hablando de un tema muy actual, la vacuna contra el coronavirus, que ya me la han puesto. Ese virus no me va a afectar. ¿Por qué? Porque ya soy inmune a él.
Cuando viene contra mí dicho virus, es como si chocara con un campo de fuerza y el virus es destruido. No es que el virus nunca va a venir contra mí, no, el virus puede venir. Pero lo que pasa es que como yo estoy preparado, el virus no me va a dañar, no me va a enfermar, no me va a afectar. Ya estoy listo, estoy preparado. ¿Cuál fue la clave del éxito? La previsión. Me preparé con tiempo y cuando vino el virus no pudo hacerme daño. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, o Salmo 119, versículo 105, allí leemos, dice el salmista: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Miren, nosotros le vamos a dar una gran importancia a una lámpara cuando estemos en oscuridad. Si estamos a la luz del día, no necesitamos lámpara. Cuando no tenemos dificultades, no tenemos que tomar decisiones, quizás no estamos tan pendientes de lo que hemos leído en la Biblia. Pero cuando tenemos que tomar decisiones, es fundamental enfocarnos en lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra va a ser una lámpara que va a alumbrar el camino. Yo no necesito mirar para allá, ver para allá, no. Yo necesito ver es el camino que el Señor me está marcando. Porque es por ahí que yo debo de seguir. Y dice que la palabra del Señor es esa luz a mis pies. Yo no necesito una luz en mi espalda, necesito esa a mis pies para yo saber dónde voy pisando. Para estar firme, para no resbalar, para no caer, para no tropezarme. Y dice que la palabra del Señor no solamente alumbra mis pies, alumbra todo mi sendero, mi camino. Qué importante que es la palabra de Dios. Por eso mi esposa y yo somos muy reiterativos en compartir acerca de la importancia de leer la Biblia. De una manera o de otra, hacemos esos énfasis. Por eso que estamos viendo aquí en este versículo y en la misma parábola que estamos estudiando. En el versículo 26 de la parábola de los dos cimientos, leemos: pero cualquiera que me oye, aquí viene el segundo grupo, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero ¿qué es insensato? Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Por supuesto que el no hacer caso a lo que el mismo Señor nos está diciendo es una insensatez. Pero lo triste es que esto es más común de lo que nosotros aún quizás podemos caer en cuenta o pensar. Aún entre los mismos cristianos. Por eso a la hora de las pruebas y de las dificultades muchos caen. Porque su relación con Dios está basada en las emociones. O son imprudentes. No está basada su relación con Dios en la firmeza de su palabra. Nunca un hombre o una mujer de fe se va a basar en las emociones, en vivir por lo que siente. No, va a vivir es por lo que dice Dios y dice su palabra, la Biblia. El apóstol Pablo, un hombre que por supuesto da testimonio con su propia vida, con su ejemplo, de que era alguien que se enfocaba en lo que decía Dios y su palabra. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 14 al 15, allí dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el versículo 14 vemos como dice: para que ya no seamos ¿qué? Niños. Los niños son inmaduros y son fluctuantes, son cambiantes. Entonces, la firmeza viene es con la madurez, y la madurez tiene que ver cuando yo me baso en Dios y su palabra. No actúo por impulsos o meras emociones.
Y aquí en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, voy creciendo en Cristo, pero tengo que basarme en la verdad. Si yo no me baso en la verdad, si en mí hay mentira o engaño, yo no puedo estar creciendo en Cristo. Cuando uno está creciendo en Cristo, uno va a decir la verdad y debe basarse en la verdad. Por ejemplo, la palabra de Dios es la verdad. Así habla Jesucristo en San Juan 17. El mismo Jesús es la verdad también. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, para que crezcamos en Él. En los versos 27, o más bien en el verso 27 dice, y descendió lluvia sobre la casa de ¿quién? De aquel que había oído la palabra de Dios, o la había estudiado, pero no la ponía en práctica, no la llevaba a que fuera parte vivencial en él. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto me acuerda aquel famoso título de aquel, a su vez mucho más famoso autor colombiano, por cierto, Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Claro, si esta persona no está edificando su vida, su casa sobre un fundamento adecuado, en su momento todo se le vendrá abajo. Cuando la persona no tiene la palabra de Dios como base de su vida, y recuérdense que no nos estamos refiriendo solo a oír o conocerla, sino a ponerla por obra, a vivirla. Esta persona, entonces, lo más seguro es que además de estar abriendo puertas al enemigo, va a tener fisuras en su edificación espiritual, en su vida personal. Y cuando viene y es sacudida, estremecida por cualquiera de los elementos, fíjense que aquí aparecen los mismos tres elementos que afectaron, que azotaron a la primera casa. ¿Cuáles tres elementos? La lluvia, el viento y los ríos. Impactaron, dice, azotaron la casa. Pero los resultados fueron diferentes. Esta casa se vino abajo. Lo más seguro es que además esta persona, fruto de no poner en práctica, está desobedeciendo al Señor en diferentes cosas. Las crisis, las dificultades, las pruebas y situaciones adversas que nos vienen en un momento dado a todos los seres humanos, afectaron y destruyeron este hogar, esta vida, esta persona. Entonces esa vida se derrumba como un castillo de naipes. Y entonces es cuando se dice, pero fulano que se veía tan bien, ¿qué le pasó? Había problemas en sus bases. Por eso lo más importante no son los acabados, las pinturas de los edificios, sino cuál es la base que va a fortalecer y sostener a toda la estructura que se ha construido. ¿Cuál es la base de esa vida, de esa persona? La seguridad no está en lo grande del edificio, sino cuál es el cimiento, de qué material está construido. Recordemos el catastrófico terremoto del 2010 en Haití. Fue un terremoto que destruyó completamente Puerto Príncipe, la capital. Pero ¿por qué terremotos más fuertes han afectado a Japón, a Chile, por ejemplo? No ha habido esa destrucción. ¿Por qué? Porque las edificaciones de Japón y de Chile son antisísmicas, tienen buena base, están construidos de una manera adecuada, pero las de Haití no. Aún edificios grandes como el Palacio Gubernamental, recordemos, se vino abajo. El problema era la base y el material que se usó para dicha construcción. Qué pena. Pero lo que pasa es que la prueba o el azote de los elementos, que en este caso de Haití fue un terremoto, normalmente no avisan.
Hoy en día con la tecnología se puede saber cuándo viene, pero poco tiempo antes. Muy poco tiempo. Versículos 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los copistas. Recordemos que en aquel tiempo, por ejemplo, la misma Biblia y todas las cosas había que copiar, había que hacerlo a mano, copiarlas a mano y recopiarlas a mano, las cartas, todo. Entonces los escribas eran esas personas especialistas en eso. Y para ser escriba tenían que tener un conocimiento profundo de la Biblia, pero también de tanto copiarla, se volvían individuos con grandes conocimientos de la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas veces se enseñaban acerca de eso. Pero la autoridad de los escribas estaba en la palabra de Dios. Pero Jesucristo, Dios hecho hombre, tenía la autoridad en sí mismo. Había otra gran diferencia, era que Jesucristo vivía lo que decía la palabra de Dios. Era como el primer grupo que escuchaba la palabra de Dios o la estudiaba, pero la llevaba a la práctica. Jesucristo era de ese grupo, o es. Y eso le daba una mayor autoridad del poder. Pero por supuesto, también hay otro punto muy trascendental, y es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y toda esta palabra la dice Dios mismo. Toda la Biblia de por sí es palabra de Dios. Mientras que los escribas, como vemos en los mismos evangelios, la gran mayoría de ellos conocían la palabra del Señor, pero no la vivían, no la llevaban a la práctica. Y por supuesto, esto le quitaba autoridad y poder. ¿A qué nos motiva entonces el Señor en su palabra? Quizá alguno dice, a estar preparados. Sí, pero la enseñanza principal es a leer, estudiar la palabra de Dios, pero a vivir también, a ponerla por obra, a llevarla a la práctica. Eso es lo fundamental en la vida de un cristiano, que nos dejemos guiar por el Señor, porque a todos en un momento dado nos vendrán las pruebas o las dificultades, pero cuando ésta venga, ¿estamos preparados? ¿Estás tú preparado? ¿Tu familia está preparada?